Hola amigos, mi nombre es Antecesor y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo tutorial sobre R, en este caso sobre el lenguaje de programación estadístico R. En esta ocasión vamos a hablar sobre la generación de números aleatorios, que es una parte, digamos, básica y esencial de la estadística para poder generar conjuntos de datos y trabajar y modelizarlos a continuación, con posterioridad. Pero vamos a aprender a realizar y a calcular estos datos aleatorios de dos formas diferentes en R. En R hay multitud de posibilidades de calcular números aleatorios, pero vamos a mostraros de momento las dos más esenciales, digamos, las básicas, que consideramos que son las que debéis de conocer de cara a poder aplicarlos en vuestros proyectos, en vuestras historias. Bueno, vamos a comenzar diciendo que tenemos dos funciones básicas, una que es específica para los datos enteros, es decir, los números que no tienen decimales, 1, 2, 3, 10, 1 millón, etc. Y luego otra función que es para los datos racionales, es decir, los datos que son, en este caso, son datos con decimales. Para cada uno de estos datos, cada uno de estos tipos de valores racionales y enteros tiene una función asociada para calcular los números aleatorios. Comenzando con los datos enteros, con los datos que no tienen decimales, tenemos que emplear para calcular los números aleatorios la función que se llama sample. Vamos a escribirla aquí. Sample. Esta es la función que tenemos que ejecutar. Para ver las opciones que tiene, podemos escribir en la consola de R el interrogante y ponemos sample directamente. De este modo ya vemos que la parte aquí de ayuda ya nos sale directamente el uso y los argumentos de esta función. En este caso también observamos que esta función sample está incluida dentro del paquete base, que es un paquete que se carga de serie cuando arrancamos RStudio, por ejemplo. Es decir, no tenemos que hacer un llamado expreso a su carga. Bueno, pues como vemos, sample tiene básicamente unos cuantos argumentos que vamos a empezar a desgranar. Por ejemplo, vamos a sacar, pongamos, números aleatorios. Si ponemos sample, en este caso el conjunto de datos, vamos a decirle que sea un intervalo de números. Pongamos, por ejemplo, que estamos hablando del intervalo del 1 al 20. Es decir, que esto sería, digamos, un vector del 1 al 20. Si nosotros solo ponemos esto, al ejecutar esta línea, vamos a dar control enter, vemos como aquí nos aparece aquí abajo que nos ha ordenado aleatoriamente los 20 valores del 1 al 20 incluidos de un modo, digamos, como ya hemos dicho, aleatorio. Vemos que aquí pone pues 7 de 10, etc. Si nosotros volvemos a reejecutar esta línea, puesto que la función vuelve a llamar, si se vuelve a ejecutar, nos sale un valor diferente. Si lo vuelvo a ejecutar, sucesivamente. Veis que los valores de cada ejecución son diferentes porque él los ordena de un modo obviamente aleatorio, como su propia palabra indica. Pues bien, vamos a ampliar las funciones de esta función sample y vamos a incluir, por ejemplo, el argumento, vamos a hablar del tamaño. Vamos a decirle que size, o directamente no lo ponemos, vamos a poner que nos den, por ejemplo, un valor que nos saque 15 valores aleatorios. Es decir, del vector de 20 números que nos saque, bueno, 15 nos vamos a poner 25 números aleatorios. Del vector de 20 vamos a decirle que nos saque 25 valores aleatorios. Vamos a ejecutar esta línea con control enter y vemos que nos aparece aquí un error. Obviamente este error es de fácil comprensión, puesto que si tenemos 20 números y queremos sacar 25 números aleatoriamente, pues nos dice que no hay suficientes números para poder extraerlos, por lo tanto nos devuelve este error, que nos dice que el tamaño del conjunto de datos es menor que el número de datos que queremos extraer. Esto se debe por un motivo importante y es que asume que no hay repetición en las posibles extracciones. Si nos fijamos, por ejemplo, en la descripción de los argumentos de esta función, nos dice cuando no se especifica este argumento replace, no se especifica que es false. Es básicamente que no nos permite sacar argumentos, no nos permite repetir valores. Por lo tanto, si tenemos 20 números y esos 20 números no se pueden repetir, si queremos extraer 25 nos va a devolver un error. Ahora bien, si nosotros en este caso, vamos a ponerlo aquí abajo, le especificamos directamente que haya posible repetición de valores, al ejecutarlo,
ya veis que nos devuelven 25 valores, donde ya podemos observar que en algunos casos el valor, en este caso 18, está aquí y está aquí, está repetido, así como con el valor 7 que está aquí al principio, está aquí, estos dos valores que tenemos aquí, el 7 y el 7, y probablemente haya algunos otros, por ejemplo, rápidamente estoy viendo aquí que tenemos el 3 y el 3 juntos. Bueno, ya veis que en este caso, obviamente, replace igual true nos ha permitido, digamos, repetir valores en la búsqueda de estos, en la extracción aleatoria de estos valores. Obviamente, si nosotros, en este caso, ponemos que el valor sea menor, es decir, si decimos que sea false, que no saque valores repetidos, pero en este caso bajamos ese valor y decimos que solo queremos, por ejemplo, 5 valores aleatorios de este intervalo de 1 a 20, al ejecutar esta línea vemos que obviamente nos ha sacado sin ningún tipo de problema 5 valores aleatorios que no se repiten. Esto también lo podemos hacer si queremos con, vamos a hacerlo por ejemplo con 10, que extraigamos de estos 20 valores 10 datos. Si le repetimos varias veces esta ejecución, vemos que los datos siempre van a ser diferentes, no permiten que haya repetición, porque tenemos que el replace sea false. Ahora, si nosotros en este caso ponemos que sea true, quizás no nos salgan en la primera tirada, pero si ejecutamos varias veces estos valores, vemos que en algunos casos, por ejemplo este último, el valor de 15, se nos ha repetido. Es decir, hemos extraído en este caso 10 valores aleatorios de ese intervalo del 1 al 20, donde sí que hay posibilidades que haya repeticiones. Vemos, por ejemplo, que es un caso, que es una forma muy sencilla de extraer valores aleatorios, pero hay que tener en cuenta estas posibilidades de que incluyan o no incluyan valores repetidos y que el número de datos sea menor al conjunto total o mayor para que no nos devuelva un error. Ahora, si queremos dar al siguiente paso, vamos a ir a la siguiente función, que es la función runIf. En este caso, esta función, voy a ponerla aquí abajo, runIf, en minúscula siempre, ya sabéis, en este caso, runIf, esta es la función que nos va a permitir extraer números aleatorios directamente de números racionales, es decir, números con decimales, básicamente. Vamos a poner, como antes, cuál es la función. Vemos que esta función se encuentra dentro de la función uniform, que es del paquete stats, que también se carga de serie al iniciar el RStudio, por ejemplo. Y si nos fijamos en esta línea de cómo se emplea esta función, vemos que tiene 3 argumentos principales. Tienes una n, tienes el mínimo y el máximo. Si nosotros, por ejemplo, aquí ponemos que sea, ¿cuántos valores queremos, por ejemplo, que nos salgan? Vamos a poner que queremos 8 valores. Simplemente runIf con este argumento de 8, con este valor de 8, esto nos va a devolver, como nos aparece aquí, 8 valores con decimales que, como no hemos especificado el mínimo y el máximo, automáticamente va a estar comprendido el mínimo entre 0 y el máximo de 1. Por eso, estos 8 valores que hemos obtenido aquí están todos ellos comprendidos entre 0 y 1. Si queremos especificar más concretamente el intervalo mínimo y el máximo, simplemente tenemos que personalizar los argumentos del interior del paréntesis. Mantengamos, por ejemplo, el valor de 8, que queremos 8 valores aleatorios, pero que el mínimo sea, pongamos por ejemplo, 5, y que el máximo sea de 10, por ejemplo. Cuando ejecutamos esta línea, vemos ya los 8 valores que están comprendidos en el intervalo de 5 a 10. Esto es como en el caso anterior de la función sample con los números enteros. Si repetimos esto las veces que queramos, siempre vamos a obtener números diferentes, porque son números seleccionados aleatoriamente. Bueno, pues ya hemos visto básicamente el uso de las dos funciones básicas para generar números aleatorios. Una para los números enteros, con la función sample, y otra para la función de números y obtención de números aleatorios que son racionales con decimales, que es la función runIf. Esto es todo de momento. Espero que hayáis aprendido cómo generarlos de un modo rápido y sencillo. Con esto me despido, pero simplemente animaros a que deis un like al canal de YouTube o seguirnos en la página web de vivasoftwarelibre.com, y también incluido pues seguirnos en Facebook, en Twitter,
en el canal de Telegram. Pues con esto me despido, pasad un buen día y nos vemos.